Pues a la espera de si se confirman o no estas informaciones, sobre todo a la espera de ver qué pasa con estas armas. De momento lo que está claro es quién las va a pagar. El pato, como decía José Miguel, lo va a pagar Europa. Os quiero preguntar también por Rusia. Hoy hemos visto declaraciones, primero por parte de Dmitry Medvedev, que hablaba de algo así como un ultimátum teatral. Luego ha respondido Dmitry Peskov, el portavoz presidencial, que calificaba de bulos estas informaciones, pero decía que las declaraciones de ayer eran muy serias. Decía que Rusia necesita tiempo para estudiar lo que decía Donald Trump, y luego ha hablado hace apenas unos minutos Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que decía que quieren entender qué hay detrás de estas declaraciones de Trump en cuanto a las amenazas de aranceles del 100%, y también venía a decir que la presión de la OTAN y de Europa está siendo brutal. Andrew, te quiero preguntar por esto. Rusia parece que de momento abre la puerta a negociar, pero también vemos cada vez más presión sobre el Kremlin. Si Trump sigue así, yo entiendo que Putin también va a tener que responder, y a lo mejor no solo con misiles en Ucrania. Está claro que los rusos están preocupados por el nivel de la retórica y que se filtren noticias en las cuales se trata de una manera relativamente poco seria escenarios como el bombardeo de ciudades de Moscú, San Petersburgo, y nos tiene un poco acostumbrados Trump en el pasado, cuando decía que con Corea del Norte que iban a haber destrucción nunca vista, que es como un símil para utilizar el arma nuclear. El nivel de las declaraciones sería en otro momento histórico inaceptable, pero ahora se está banalizando amenazas y contraamenazas y escenarios totalmente muy preocupantes y con un factor existencial. Como se dice normalmente, todo esto se está tomando con a pinch of salt, como se dice, o sea, con una buena mano de sal, en el cual la retórica está muy por encima del mensaje real. Está claro que Trump es el máximo interesado en llegar a un proceso de paz o de negociación que lleve a paralizar la guerra con su promesa electoral de cerrarlo en 24 horas, como ha hecho en Oriente Medio y en otras partes. El problema que tienen es que las dos partes, Ucrania y Rusia, no están dispuestas a renunciar a la herramienta militar para conseguir sus objetivos y creen que ésta puede conseguirlos a medio y largo plazo. Por razones distintas, el mensaje que dan diplomático es muy distinto a la estrategia que practican. Y por lo tanto, la carrera de Kiev y de Moscú es no irritar máximamente la frustración de Donald Trump para que este hombre rompa la relación con Ucrania, como pareció pasar en la reunión de febrero en la Casa Blanca, y como parece que se está implicando ahora, según la narrativa de que están en camino y apoyar decisivamente a Ucrania. Estos son los deseos de Moscú y de Kiev, de que Trump se incline a un lado o al otro de la balanza, pero por la misma razón de que quiere el acuerdo no lo puede hacer. Por lo tanto, cualquier acuerdo que se llegue será temporal y tendrá una duración limitada, puesto que los objetivos son incompatibles por ambas partes. Uno, recuperar todos los territorios soberanos desde 1991 por parte de Ucrania, y por otra parte los rusos que quieren reducir el Estado ucraniano a un protectorado o simplemente absorberlo en una federación rusa o en una confederación de estados en su zona de influencia. Europa, a pesar de que todo el mundo está diciendo que es la gran perjudicada, lleva prácticamente desde el año 2022 o desde el 2014 saliendo, mediando a patadas hacia adelante y con declaraciones antisonantes, está saliendo bastante bien de este contencioso, puesto que primero no ha facilitado la entrada
ni el proceso de la entrada de Ucrania a una Unión Europea, no ha decidido si quiere que Ucrania sea parte de la zona de influencia europea, no ha comprometido ninguna de sus fuerzas armadas a apoyar a su aliado ucraniano y con alfileres mantiene el compromiso americano del paraguas nuclear, un poco cuestionado, pero todavía ese compromiso lo mantiene sin tomar ninguna decisión política ni estratégica consecuente. El único compromiso que ya se verá ver es una compra hipotética de 300.000 millones de dólares de material americano para dárselo a Ucrania, para que Ucrania resista una o dos temporadas de guerra más en el frente oriental. Esto todo está por ver y por ahora, como dirían en cualquier tertulia en España, Europa se está yendo de rositas mediante compromisos y muchas declaraciones en las cuales realmente no hay ninguna acción sólida que venga a indicar que Europa quiere que Ucrania se mantenga dentro de su esfera de influencia, si no ya le hubiera ofrecido entrar en la Unión Europea y estaría el proceso acelerado. Y segundo, no hay ninguna vocación de los líderes europeos de enfrentar a sus electorados a la realidad de que en el futuro Europa tiene que poner tesoro y ataúdes si quiere hacerse cargo de su propia defensa. Bueno, pues precisamente, pendientes de Europa y de Ucrania, vamos a contarles una última hora importante. Estamos hablando de este envío de armas, de estas amenazas por parte de Donald Trump, esta información de Financial Times. Pues ojo, porque hay nueva información por parte de la CNN. Habla de esta llamada entre Donald Trump y Zelensky. Dice que mientras Trump endurece su posición hacia Moscú y busca nuevas formas de poner fin a este conflicto, está dejando abierta la opción de permitir envíos de misiles de mayor alcance a Ucrania. Misiles que permitirían atacar más profundamente a Rusia. Según la CNN, en conversaciones con aliados europeos en las últimas semanas, Trump no ha descartado permitir el ingreso de ciertas armas ofensivas a Ucrania, incluso productos que Zelensky solicitó previamente a Estados Unidos, pero que todavía no ha recibido. Hace hincapié la CNN en la información de Financial Times de esta llamada telefónica entre Trump y Zelensky, donde supuestamente le preguntó la capacidad que tenía para atacar a Moscú, y dice, según varias fuentes, que Trump solo hacía una pregunta que no incitaba a más matanzas. Dice que está trabajando para terminar estas matanzas y poner fin a la guerra. Dice que todas las armas son tanto ofensivas como defensivas. Biden envió los misiles ATACMS y Trump calificó de estúpida esta medida y también de un gran error. Ucrania ha solicitado previamente, aunque no ha recibido, misiles HAMS que se disparan desde cazas F-16. Los países europeos ya han proporcionado estos aviones a Ucrania. Por ahora, la prioridad parece adquirir sistemas de defensa, es decir, los sistemas Patriot, que pueden ser capaces de parar los misiles balísticos rusos. Ahora la duda que tiene Donald Trump es si enviar o no armas de largo alcance a Ucrania. Se habla de los misiles ATACMS, los misiles Tomahawk o estos misiles HAMS. De momento, Trump no descarta enviar misiles de mayor alcance a Ucrania. Está dialogando, está discutiendo estas opciones con Ucrania, pero también con los aliados europeos. Atentos a esta información de la CNN. Os quiero seguir preguntando precisamente por esta cuestión. Emiliano, más medios que parece que se hacen eco de esta información de Financial Times. ¿Cómo se estará tomando esto en Rusia? ¿Puede aumentar la presión sobre Vladimir Putin? Porque, a ver, estamos acostumbrados a Donald Trump, pero el tono está subiendo y mucho. Bueno, o sea, sí que obviamente ha cambiado un poco la retórica y la narrativa de la administración de Trump, sobre todo porque de casi denostar a Zelensky y del sinsentido de su gestión al frente de este conflicto, al menos a no criticarle y a tratar de apoyar. Entonces sí que ha habido un cambio en la narrativa, pero eso a los rusos
ni les va, bueno, ni les va ni les viene, no, quiero decir, hubieran preferido ese tono mucho más amistoso, abiertamente en los medios internacionales, que el que está utilizando actualmente. Pero eso no afecta para nada, yo creo, en la posición que tienen los rusos, que lo tiene clarísimo. Es decir, tratan de ganar tiempo. También hoy decían que el Kremlin había manifestado que siguen abiertos a mantener conversaciones, es decir, que frente a los comentarios que hizo el señor Trump en el despacho Oval con Rutte. Y por lo tanto, bueno, ellos siguen en esa estrategia de seguir ganando tiempo, porque son conscientes que si no hay un cambio en las dinámicas del conflicto, ellos siguen avanzando en diferentes frentes, siguen bombardeando, y por lo tanto, cuanto más ganen tiempo. Y es bastante paradójico, uno, lo que he comentado anteriormente, que en principio nadie ha dicho que puede ser utilizado fuera del territorio ucraniano, es decir, que lo que le van a suministrar, si finalmente le entrega las 17 baterías Patriot que dijo en el despacho Oval Trump, sería con carácter defensivo. Y dos, que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de esas baterías, pues hay que instalarlas. Y habría que ver si Trump también, con la visita del ministro de Defensa alemán, les dijo: os vamos a proporcionar este armamento, pero tenéis el visto bueno, tenéis la autorización expresa para que cuando se lo trasladéis a Ucrania pueda utilizarlo en territorio ruso o frente a ciudades rusas. Es decir, que hay toda una serie de incógnitas, que yo me quedo más con la sensación que Trump ha vuelto otra vez a darle otra oportunidad de ganar tiempo a Putin, porque el carácter defensivo más la aplicación a 50 días, es decir, septiembre, de las famosas contramedidas comerciales, pues en el fondo le está dando más tiempo para que tome más posiciones y la posición negociadora en su caso sea más fuerte. Entonces, bueno, los europeos vamos a seguir pagando. Yo creo que toda esta compra que se ha anunciado también forma parte un poco de la estrategia europea, que ya lo adelantó von der Leyen, decir, bueno, si no nos pones muchos aranceles, te compensamos con compra no solamente de energía, sino también de armamento. Bueno, pues esto es una primera manifestación justo el día que anuncia luego el 30% de aranceles, de que los europeos o miembros de la OTAN van a comprar esas armas a la industria armamentística norteamericana. Por lo tanto, el señor Trump estará muy contento, porque no va a gastar un solo dólar, probablemente ganen mucho dinero con estas compras, pero sigue teniendo la sartén por el mango, porque implica que todo ese armamento que entreguen a los europeos y los europeos a los ucranianos necesita la autorización expresa para ser utilizado en territorio ruso. Y yo es ahí donde no tengo tan claro que Trump diga que sí, que con esta narrativa lo lógico es que ustedes puedan utilizarlo en Moscú, en Leningrado o en cualquier otra ciudad dentro de la Federación Rusa. Entonces, bueno, yo creo que entra dentro de una estrategia, porque si no hubiera adoptado otras medidas, incluido, y ahí sí que la culpa es de los europeos, es decir, ¿por qué no ya cogemos directamente los 300.000 millones de euros que tenemos en bancos europeos y especialmente en Bélgica para indemnizar o reparar o ayudar directamente, no con los intereses, sino directamente a Ucrania para comprar armamento y, en su caso, sostener a Ucrania frente a la invasión rusa? Es decir, que creo que hay que ser mucho más contundente con las medidas. Si no, los rusos ya están acostumbrados a aguantar la presión. Es lo mismo que los chinos. Los chinos no necesitan a Estados Unidos, y que cualquier perorata que diga el señor Trump pues les parece muy bien, pero no lo necesitan. Bueno, pues pendientes de esta información, de estas amenazas de Donald Trump, la CNN también está hablando, bueno, posible envío de armas de largo alcance a Ucrania. Dice que Trump no descarta esta opción y que además está negociando con Ucrania, pero también con sus aliados europeos. Decía hoy Dmitry Peskov que Putin, si considera oportuno, va a contestar, va a responder. Dice que las acusaciones, las declaraciones de Trump son muy serias. Te quiero preguntar por esto, José Miguel. ¿Crees que Putin va a salir al paso de estas declaraciones de Donald Trump? ¿Crees que en Rusia también está creciendo la presión? Yo veía esta semana, bueno, una presentadora que hablaba incluso de un ataque nuclear contra Estados Unidos. O sea, hay gente en Rusia que yo creo que sí que está diciendo a Putin que no puede permitir esta retórica, ¿no? Tampoco se puede sostener mucho en el tiempo. Bueno, pues a ver, en Rusia también hay facciones y hay facciones también hay halcones en Rusia, y por lo tanto hay gente que también considera que la estrategia militar que se ha llevado en Ucrania tampoco es correcta, ¿no?
hay gente que lo que defiende es que se tenía que haber hecho ya desde el inicio de lo que ellos llamaban la operación militar especial, pues una acción contundente que hubiera llevado pues a la ocupación de buena parte del territorio ucraniano para obligar a Ucrania a firmar la paz. No digo que con eso se hubieran absorbido toda Ucrania, sino obligar a Ucrania a firmar la paz. Y es evidente que hay gente que entiende que estas presiones pues se tienen que contestar de alguna manera contundente y no simplemente con palabras o con silencios, ¿no? Bueno, Putin navega entre estas dos facciones. La ventaja que tiene Putin es que tiene en este aspecto más poder de decisión que Trump en lo que se decida. Y hombre, Putin está demostrando, pues como mínimo, saber que las declaraciones de Trump, pues a veces son estentorias y que tiene que contentar a una parroquia interna. Por un lado, lo del el movimiento MAGA, que empieza a ser cada vez más crítico con él. No solamente por el tema de Ucrania, sino por otros muchos más temas también de política interna, y que también debe contentar pues toda ese deep state de los lobbies de toda la vida, aunque muchos de ellos siguen estando en el Partido Republicano y dentro del propio gobierno de Donald Trump. Bueno, el discurso va por ahí, es decir, yo creo que Putin sí que contestará, pues el conteste verbalmente, hará un discurso serio donde pondrá o dirá lo que piensa, pero en el fondo se siguen manteniendo reuniones, aunque no se sepan o no se digan, entre Estados Unidos y Rusia, no solamente por el tema ucraniano, que repito que ya se llegó a un acuerdo, sino con otros temas que les interesa o que tienen un máximo interés a ambos países de llegar a acuerdos tanto comerciales, económicos como geopolíticos, especialmente en la zona del Océano Ártico. Por lo tanto, Putin tampoco va a hacer un discurso que sea contundente con aras de romper esos acuerdos o esas negociaciones que se van manteniendo. Bueno, al final, pero yo es que vuelvo a lo mismo, al final quien me parece muy bien lo que dice Andrew, que Europa sale de rositas porque no ha metido a Ucrania en la Unión Europea, pero quienes estamos pagando la fiesta somos los ciudadanos europeos, que cada día estamos más arruinados y los servicios públicos de la Europa occidental cada vez más deteriorados, con menos dinero de inversión porque se están pagando armamentos o se está dando dinero a puertas a Ucrania, que por cierto muchos de ellos pues van a que se compren coches de lujos o chalets en la Ribera Francesa, ¿no? Y estos son datos, yo no estoy inventándome nada, ¿no? Bueno, pues estas son las realidades. Yo creo que el discurso de Trump, y yo coincido con Emiliano, estará feliz. Y el lobby americano de armas estará feliz de la industria armamentística. Porque los europeos vamos a pagar un pastizal por unas armas que encima no las vamos a utilizar nosotros, se le van a dar a Ucrania. Y que luego pues Ucrania tendrá que pedir permiso a Estados Unidos para poder utilizarlas en territorio ruso, cosa que yo dudo mucho de que se las dé, porque ni siquiera en la época de Biden se le toleró, se le permitió a Zelensky o a Ucrania utilizar ese armamento en territorio ruso, porque saben perfectamente lo que significa. Por lo tanto, aquí está el tema, es decir, bueno, se dicen muchas cosas que calientan el ambiente, yo creo que muchas de ellas son para consumo interno, aunque haya luego mucha parafernalia a nivel exterior, pero van más de consumo interno a contentar determinados grupos que tengo de presión en mi país, hombre, y si al mismo tiempo, pues, como decimos en Cataluña, hacer negocio, es decir, hacemos negocio, pues mira, pues perfecto. Y es lo que ha conseguido el señor Trump, a costa de que no ponga a Europa una serie de aranceles, que vamos a ver si no los pone, porque al final dice una cosa, hace la contraria, o hace una cosa y dice la contraria, vamos a ver qué pasa. Y aquí seguimos, cuando militarmente el desarrollo de la guerra en estos momentos es totalmente desfavorable a Ucrania. Sí, aunque le envíen las 17 baterías Patriot, cosa que estoy esperando que se las envíen, porque si esos países las necesitan para su defensa aérea, yo sencillamente no sé qué va a cambiar la situación militar
17 baterías Patriot, que por cierto primero habrá que instalarlas, habrá que formar a personal que las dispare y hay que esperar 50 días, ¿no? Es decir, que todo es, bueno, pues como un teatro montado. Se van diciendo cosas, se hacen cosas, pocas, pero las que se hacen las pagamos los europeos. Porque cada vez más los europeos, pues más de un seguidismo de Estados Unidos, con declaraciones altisonantes de los líderes europeos de la Unión Europea, que parece que están invitándonos a ir a una guerra, no sé qué, porque no sé qué tenemos nosotros los europeos en Ucrania, y pues que solo se justifica pues la incapacidad de esos gobernantes y además con un objetivo general de destruir todo lo que es el sistema público de esos países y provocar un empobrecimiento de la población, que eso es lo que se está consiguiendo y nada más. Es decir, porque yo repito, me parece muy bien las declaraciones de unos, de otros y los de más allá, pero estamos en una guerra y la guerra tiene su aspecto militar y el aspecto militar tiene su lógica. En estos momentos la ofensiva terrestre rusa es imparable. Me va a decir alguien, si con 17 baterías antiaéreas Patriot vas a parar la ofensiva terrestre rusa. Pues en estas estamos. Entonces todo lo demás pues son pamemas. Es decir, como si quieres bombardear a Moscú, pues puedes bombardear a Moscú. El tema es la significación que tiene bombardear a Moscú. Pero en el aspecto militar, en el frente ucraniano, el bombardeo de Moscú no cambia absolutamente nada.